noche, alguien que me ayude a las sombras borrar. Dame, dame, dame tu amor esta noche, hasta que amanezca y ver el día estallar. Hasta que amanezca y ver el día estallar. Ahora, inicio de espacio publicitario con las mejores ofertas de esta primavera 2024 solo para vos. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Tenemos una notición para tu camión. En Río Gallegos abrimos Santa Cruz Energy, la estación de servicio más completa. Todo lo que necesitas en un solo lugar. Un servicio diseñado para ofrecer excelencia, con la calidad superior de los combustibles de Action Energy y toda la gama de lubricantes Castrol. Te esperamos con un exclusivo servicio gastronómico, playa para vehículos pesados, estacionamiento, wifi libre y duchas. Nos encontrás en Río Gallegos, Avenida Asturias y Circunvalación. Estudio Jurídico Reyes Bonforte y Asociados. Asesoramiento jurídico integral. Somos un estudio con presencia en el medio hace 32 años, especializados en familia, laboral, comercial, sucesiones y empresarial. Acércate a nuestra oficina, ubicada en Luis Pasteur 110, piso 1, oficina A, de lunes a viernes de 16 a 20 horas o comunícate al 2966 420465. Ubicado a solo 2 cuadras de la Plaza de Armas de Punta Arenas, cercano a distintos atractivos y palacios históricos, se encuentra Hotel Almasur. Un clásico edificio con diseño arquitectónico, espacios acogedores y confortables, variados servicios, tecnología y mucho más. Lo convierten en un lugar ideal para ejecutivos y familias que visitan la ciudad por negocios o turismo. Encontranos en Armando Sanueza 945. Te esperamos en Punta Arenas, Hotel Almasur. En DM, escuchar a nuestros clientes nos ayudó a crecer. Temporada y con cuota diaria la sumé. El verano pasado ponía nerviosos a los clientes con el calor. En cuota diaria encontré la solución. Ya tengo un equipo de aire nuevo. Viste que en las tardes de verano todos quieren sandwichitos. Me hacía falta otra cortadora de fiambres. Llamé a cuota diaria y listo. Fácil y rápida solución. Con cuota diaria y DM, preparar tu comercio para el verano es fácil. Nos llamas, nos contás y te equipamos para que la temporada sea un éxito. Tu éxito. DM Cuotas Diarias Tecnoyoga. La forma más fácil de comprar. Encontranos en Don Bosco 408, Vení al Río paseo de Gallegos. artesanos más grande de la provincia. El Galpón del Borde Costero te espera todos los sábados, domingos y feriados de 15 a 20, con las más variadas propuestas para vos, las creaciones santacruceñas más lindas y originales, de la mano de artesanos y manualeros. Encontrarás tejidos, hierro forjado, cerámica, pintura artística, plantas, chocolates, sahumerios, un gran patio de comidas con eventos en vivo y mucho más. Y está abierto todo el año. Estamos en Avenida Costanera Almirante Brown 601, frente al Muelle Fiscal en Río Gallegos, Santa Cruz, Patagonia, Argentina. ¡Te esperamos! Mitad de semana y seguimos rockeando. Feliz miércoles de primavera 24 en tus oídos. 100.9 Música y noticias. Búscanos en Instagram como el diario Nuevo Día 80.
Las 8 de la mañana con 6 minutos en la República Argentina. Estimados y estimadas, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días. Nosotros aquí ya instalados en los estudios, en los micrófonos de Radio Nuevo Día 100.9 en vivo para Río Gallegos y para varias localidades de la provincia de Santa Cruz que ya estaremos saludando. Somos La Otra Gestión, equipo completo hasta las 9:30 de la mañana. Karina Taverne, buen día, ¿cómo estamos? Muy bien, Pichón, buen día, gente. Bienvenidos a La Otra Gestión. Aquí estamos en esta mañana para compartirla con ustedes en este inicio de jornada, en un comienzo que amaneció soleado aquí en la capital de la provincia de Santa Cruz, pero también está fresquito, no guiarse solamente por el solcito. Soleado, pero engañoso, diría. Sí, Mónica. Tal cual. El gañador, sí, como sí, no, sí. mejor Vos mirás no digo. para afuera, me decís, mirá qué lindo está el solcito. Sí. Pero ¿sabés qué? No lo chequeé todavía, pero a las 7 de la mañana la térmica era bajo cero. Sí. Así nomás. Lo habíamos dicho, ¿te acordás? Sí. Veíamos un descenso de la temperatura. Mira, a las 1 grado bajo cero de sensación térmica a las 7 de la mañana. A ver si ya actualizó y tengo la de las 8. Veíamos un descenso de la temperatura y decíamos, guarda que la térmica puede ser bajo cero, y efectivamente ahora ya actualizó la temperatura, 7 grados 2 la real, la térmica está ahí, 2 grados.6 positivo, pero bueno, está muy fría la mañana, con viento del cuadrante sudoeste a 35 kilómetros en la hora y con pronóstico con probabilidad de lluvias aisladas durante la tarde y chaparrones durante la noche. Eso para hoy miércoles y mañana jueves. Sí. Chaparrones durante toda la jornada y obviamente desciende más la temperatura. Claro. Mañana jueves, 11 de máxima y 2 de mínima, con sensación térmica seguramente bajo cero para la jornada venidera. Días fríos, pero bueno, no nos sorprende porque lo habíamos visto y te lo había anticipado vos, Nelly, Sí. Nelly Buenchur, del Servicio Meteorológico Nacional en el es. inicio de la semana, ¿no? Sí, así es, exactamente, y de esta manera se está dando. Saludamos a los vecinos de Puerto San Julián en esta mañana también, que amaneció bastante fresquito, podemos decir, con cielo mayormente nublado, 7 grados la temperatura, pero la térmica está en 3 grados. 3 grados la sensación Fresquito térmica. también. Fresquito. Viento del sudoeste a 33 kilómetros. Esto hace que la térmica baje justamente a casi 3 grados. 2 grados 8 para ser exactos. Bien. Decirles que se prevé una máxima para hoy en Puerto San Julián de 13 grados, y por la tarde y por la noche hay pronóstico también de lluvia. Bien, y estamos muy atentos a la meteorología en la cuenca minera, porque hoy la comunidad carbonífera celebra a Santa Bárbara. Por lo tanto es el día también del minero. Claro, exactamente, con misas, actos y el tradicional ingreso a la mina, que ahora vamos a estar hablando de las distintas celebraciones y acontecimientos, uno de los días más esperados y más celebrados, ¿no? Sí, totalmente. En la cuenca. Exactamente, más caro a los sentimientos de ambas comunidades, así que abrazamos a los trabajadores mineros y sus familias, labor tan sacrificada, tan noble y por momentos tan raleada también, ¿no? Tan degradada, tan denigrada, y por la cual también se ha muchas veces subestimado a esa gente que hace ese trabajo que no muchos están dispuestos a hacer, por los peligros que conlleva, por lo dificultoso de esa tarea, y bueno, y lamentablemente muchas veces han pagado con su vida ese amor que tienen por la mina, cosa que no puede ser, no puede ocurrir nunca más, ninguna tragedia
mientras un trabajador esté en cumplimiento de su labor. Así que nuestro reconocimiento, nuestro abrazo sincero y fraterno en este día. Bien, siempre este día lo ilustramos con la actividad minera en la cuenca carbonífera, en Río Turbio 28, pero hoy la actividad se ha expandido y tiene presencia en varias regiones de la provincia de Santa Cruz. Sí, ¿no? sí. Ilustramos este acontecimiento este 4 de diciembre con actividades que se desarrollan en la mina, pero en la mina de carbón. Pero bueno, hay otros minerales que se explotan en otras regiones de Santa Cruz, en el macizo del Deseado, por ejemplo, con muchos yacimientos. Así que bueno, vaya nuestro cordial saludo a todos ellos. A todos, sí, a todos los trabajadores mineros en general. Por eso decía, ¿no?, que muchas veces también han pagado con su vida su trabajo. Y esto no puede suceder, no se puede repetir. Ahora vamos a estar profundizando, ¿no?, sobre la patrona de los mineros, Santa Bárbara, que se celebra hoy 4 de diciembre, el día de ellos. Bien, la meteorología en Río Turbio, cielo nublado, pero sabes que no veo probabilidad de precipitaciones, según lo que dice el weather.com. Ya empezó la actividad tempranito, pero bueno, no veo probabilidad de precipitaciones. Sí nublado durante toda la mañana y hasta el mediodía, donde se va a despejar un poquitito, mayormente nublado. A partir del mediodía va a ser una jornada fría, donde la máxima puede llegar a los 11 grados centígrados, continuará mayormente nublado hasta las 6, 7 de la tarde, luego se va a volver a nublar, pero el viento absolutamente o relativamente calmo, no más de 25 kilómetros en hora en horas de la tarde, ¿no? Fresquito, nublado, pero sin viento. Así se va a presentar, o así ya se está presentando esta jornada en Río Turbio, como localidad de referencia de la cuenca minera. 4 grados centígrados la temperatura, la sensación térmica 0 grados. Fresquito, pero reitero con esto, humedad 75%, viento del sur-sudoeste a 15 kilómetros en la hora, pero no hay probabilidades de precipitaciones. Bueno, vamos a ver qué pasa en el Calafate a esta hora. 11 grados la temperatura, humedad 57%, viento del este a 24 kilómetros. Es buena la visibilidad allí en la villa. A la mañana el cielo en general va a estar mayormente nublado, pero a la tarde llega el momento de las lluvias aisladas por la tarde y también por la noche. La máxima pronosticada para este día, para este miércoles, 12 grados, allí en el Calafate. Bien, también presencia de lluvia débil, en este caso en la zona de la comarca del Lago Buenos Aires. También. Lluvia débil a esta hora de la mañana y prácticamente durante toda la jornada. Y cito a Perito Moreno como localidad de referencia. Lluvia durante toda la jornada de miércoles y también mañana jueves, 48 horas de lluvia en esa localidad, según weather.com. La temperatura hoy puede llegar a los 14 grados centígrados y viento relativamente calmo. Ahora el actual es de 11 grados centígrados, 10 grados la sensación térmica, el viento está calmo y la humedad es del 69%. Bien, vamos a irnos a actualizar la temperatura en la localidad de Puerto Deseado. Amaneció, o al menos hasta ahora, con 11 grados. El cielo está mayormente nublado a esta hora, pero con el correr de estas horas de la mañana se va a ir nublando cada vez más, porque están pronosticadas lluvias aisladas en esta franja horaria. Al mediodía y hacia la tarde comienza la lluvia. Este es el pronóstico. Y a la noche, lluvias aisladas. Estamos hablando de Puerto Deseado. La máxima pronosticada para hoy, 14 grados en esa localidad. Y atención que el viento ya alcanzaba los 44 kilómetros horarios. Muy bien, vamos a agradecer a nuestros auspiciantes, aquellos que hacen posible que estemos al aire todos los días aquí. Sandín Hermanos, gracias por acompañarnos. Sandín Hermanos, SRL, obras civiles, servicios y logística.
una empresa comprometida con el desarrollo de la producción regional. Con recursos calificados desafía todas las exigencias con base en Perito Moreno Sandín Hermanos SRL, soluciones confiables para el desarrollo de los grandes proyectos. También recordá que aún está vigente la promoción que ofrece un descuento del 5% a todos aquellos trabajadores municipales de Perito Moreno que carguen combustible en la estación de servicio Action. Estación de servicio Action La Rotonda. 5% de descuento los días martes y los días jueves. Pero bueno, por supuesto es que el cupo es semanal, o sea, no podés ir y cargar el martes y el jueves. Claro. Cargaste hoy y tenés que esperar hasta la semana que viene. Bueno, aprovechar el beneficio. Claro, y en todos los combustibles, en la estación de servicio de La Rotonda, allí en Perito Moreno, ubicada en las rutas 43 y 45. Gracias por acompañarnos desde el Calafate, Cabañas del Titán, en pleno centro de Calafate. Tienen acceso por la Avenida Libertador, tienen salida peatonal por el Paseo Costero. O sea, llegás con tu auto, estacionás ahí y no necesitas para andar por el pueblo, ¿viste? No necesitas sacar el auto más, salvo que quieras ir al glaciar, obviamente. Pero para andar en la localidad, tal cual. Lo haces caminando. Sí, recuérdenlo, Recuérdenlo, como recuerdan nuestros oyentes, cada una de las frases que vos lees cada mañana en referencia a nuestros auspiciantes. ¿Ah, sí? La van repitiendo. Bueno, entonces deben saber que también las Cabañas del Titán tienen la mejor vista del lago, que están equipadas para 5 personas, que tienen patio con asadores, parrillas, juegos infantiles, parque y estacionamiento. Tranquilidad absoluta en Cabañas del Titán. Para reservar, llama al 2966-530706. Y también nos acompaña Lotería para Horas de Acción Social, para sus productos Telebingo, Mini Bingo, Rebingo y la que más paga, la Quiniela Santacruceña. Mes de fiestas con los juegos de Lotería de Santa Cruz. Jugá al Mini Bingo todos los jueves. Ahora sumamos 10 millones de pesos extras con una bolilla progresiva hasta que salga el premio. Y un pozo acumulado de más de 5 millones de pesos. Y no te pierdas el Rebingo. Todos los lunes tenés la posibilidad de quedarte con el superpozo acumulado de más de 19 millones de pesos. Y ahora con una bolilla progresiva hasta que salga el pozo. Y por último, el Telebingo Especial Fiestas con 2 autos 0 kilómetro, un Fiat Cronos Drive y un Peugeot 208. Sale o sale, con un total de más de 80 millones de pesos en premios. Juega el lunes 30 de diciembre. Valor del cartón, 10.000 pesos. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Pero cuántas novedades que nos transmitió Ángel Vargas, ya con un espíritu navideño notorio, ¿no? En la musicalización ahí del spot, y con muchas novedades en el mini bingo, en el Rebingo y el pozo supermillonario, y con 2 autos en sorteo en el especial fin de año. Buenísimo. Muchas novedades para Loas en este último mes del 2024. Bueno, para aprovechar, y de paso les agradecemos a ellos y a cada uno de nuestros auspiciantes por acompañarnos aquí en La Otra Gestión. ¿Me querés contar con quién vamos a estar hablando a las 8:30 de la mañana? Sí, cómo no, vamos a estar en contacto con la titular, la presidenta del Consejo Provincial de Educación, la licenciada Iris Rasguido. Varias cuestiones para hablar con ella ya en estas últimas semanas del año, como por ejemplo, vamos a anticipar una novedad porque anoche se reunió el Consejo en pleno, ¿no? Hubo sesión del Consejo Provincial de Educación y entre otras cuestiones se definió la fecha de inicio del ciclo lectivo 2025. Así es, y a cumplir con los 190 días dispuestos por el Consejo Federal de Educación, que es el órgano máximo del país, ¿no? Bueno, les vamos a decir que se van a enterar
recordanos cuándo era, ¿el 24? 24 de febrero inicia el ciclo lectivo 2025. 24 de febrero, Brian. Bueno, a clase, Brian, poner plancha, guardapolvo y a las aulas, todo el mundo. Vayan a estudiar. Claro, exactamente. Vamos a hablar con ella, de ese tema y de muchos otros en este cierre de año, donde no va a faltar la paritaria docente, donde vamos a hablar de cómo está la situación edilicia de distintos establecimientos educativos. Bueno, cuántas cosas para hablar con la presidenta del Consejo Provincial de Educación. Exactamente, y a las 9 de la mañana nos vamos a ir con la información a Puerto Deseado y estaremos hablando con un productor ganadero, ¿no? De una familia damnificada en esa zona por el abigeato. Exactamente, conocimos ayer esta situación. Después vamos a compartir, vamos a ver algunas imágenes, le vamos a pedir a Juli que así lo disponga para que ustedes que nos siguen a través del streaming también puedan ver de qué manera van, roban, maniatan a 9, eran entre ovejas, corderos, capones y demás. Los tenían maniatados, todavía no los habían matado a los animales, pero los tenían ahí y aparentemente fueron a buscarlos con toda una logística, ¿no? Sí, claro. con mucha impunidad, además también. Gente preparada para delinquir, o sea, no es que fueron por la ruta, vieron un corderito que tampoco corresponde, obviamente, de este lado del alambrado y no, gente preparada, con camionetas, o sea, eso se llama abigeato, robo. No, y asociación ilícita se llama eso, o se debería llamar asociación ilícita. Sí. ¿No? Y caerles una condena seria. No lo que suele ocurrir, que después de un trabajo excepcional, en este caso el GEORE, no sé cómo se llamará, pero bueno, el grupo especial de operaciones rurales de la policía de Santa Cruz, después de todo ese operativo, citen en la comisaría y un juez disponga que claro, fijen domicilio, 6 horas a lo sumo y después otra vez para la casa. Y capaz que al otro día otra vez están robando ganado. Y ese es el porque tema, hay gente ¿no? que se prepara para eso. Claro, y los productores están cansados de esta situación, con muy justa razón, porque no va a faltar quien diga, bueno, ¿qué te hace que te saquen 3 ovejitas? Pero acá eran 9 por un lado, o 9 otro día, 9 por allá, 15 por acá, 5 más lo que pierden con el puma. Cuando el otro día veía un productor, en una mañana perdió 25 animales. Sí. Evidentemente, como se le dice, la leona estaba enseñando a cazar, ¿no? Porque dejaron en Tendal. Y así un montón de cosas. Venimos hablando de guanaco, venimos hablando de lo que fue este invierno complicado, hablamos de la tucura sapo. O sea, claro, días atrás hablábamos con Jerónimo, el dueño de Estancia Hueraique, ¿no? Jerónimo Trutanic. 15 capones, capones incluso que no estaban preparados para vender, eran reproductores. Exactamente. También así, de un viaje. Y ahora Puerto Deseado. Bueno, se repite en todas las... Sí, en todos los puntos de Santa Cruz. Donde hay presencia de oveja, ¿no? De ganado. Perito Moreno también. Sí, bueno, también, después de la nota con Jerónimo también, productores de allá nos decían exactamente lo mismo pasa acá. Bueno, así que hoy vamos a poner el ojo allí en Puerto Deseado. Exactamente, vamos a hablar con un joven integrante de la familia, que si bien está en Buenos Aires, ellos se dedican aquí en Santa Cruz, son de la zona de Puerto Deseado, y están involucrados toda la familia en la actividad agropecuaria, y él está oficiando de vocero. Nos referimos al doctor Francisco Milos, con quien vamos a hablar alrededor de las 9 de la mañana. Hoy 4 de diciembre la Iglesia Católica celebra el Día de Santa Bárbara, es mártir del cristianismo y patrona de los mineros y artilleros. Su historia, que se remonta a los siglos 3 y 4,
en la actual Turquía, sigue inspirando a comunidades en todo el mundo. Santa Bárbara es protectora ante los peligros de las tormentas eléctricas y los incendios naturales. Además, posteriormente se la nombró patrona de los artilleros y los mineros. Por esto último es especialmente celebrada su fiesta patronal en la cuenca carbonífera de la provincia de Santa Cruz, en las comunidades mineras de 28 de noviembre, Río Turbio y Julia Dufour. ICRT, en este contexto, organiza todos los años una serie de eventos en honor a la Santa Patrona. Como cada año, las actividades incluyen procesiones, misas y actos simbólicos en la cuenca carbonífera. Ayer, 3 de diciembre, se marchó en caravana desde Julia Dufour hasta la Capilla Santa Bárbara, donde se celebrará una misa especial en la víspera del día central. La celebración continuará hoy con una procesión que partirá a las 10:30 de la mañana desde la Capilla Santa Bárbara hacia el monumento al minero. La misa central comenzará a las 11 de la mañana y estará celebrada por el obispo Monseñor Ignacio Damián Medina. Durante la ceremonia habrá ofrendas florales, palabras alusivas y momentos de comunión comunitaria. Tras la misa, los asistentes podrán disfrutar de una chocolatada y otras actividades que destacan el espíritu de la comunidad. Muy bien, ahí está la reseña. No, solamente decir que como parte de esto se ha emitido también un flyer desde la empresa ICRT y mediante el cual se invita, lo hace el interventor de ICRT, el licenciado Pablo Gordillo Arriagada, a estos actos, ¿no? Como bien mencionabas vos, a las 11 la ceremonia religiosa y el acto protocolar en la plazoleta Monumento al Minero, y a partir de las 20 horas de hoy en el Centro Cultural Renato Nestiero Maré. Allí van a haber distintos grupos artísticos, música y demás para compartir en esta jornada. ¿Sabes qué? Santa Bárbara cuenta la historia, ¿no? Que fue puesta en cautiverio por su propio padre, un sátrapa, un rey pagano, de nombre Dioscoro, con el propósito de apartarla de la influencia del mensaje cristiano. El rey además hizo que maestros de filosofía y poesía la visitaran en su celda periódicamente para así asegurarse que rechace a Cristo. Bárbara no solo no fue persuadida de ello, sino que desobedeció la orden de casarse y se declaró cristiana, algo que el gobernante consideró como la peor de las afrentas. Claro. Entonces, lleno de furia, ordenó que la joven fuera torturada. La santa fue atada a un potro y flagelada. Como logró sobrevivir a los indecibles maltratos, el padre ordenó que fuese presentada ante el juez, quien determinó la pena capital. El lugar escogido para la ejecución fue la cima de una montaña y el verdugo sería el propio Dioscoro, o sea, su padre. Claro. Ni bien dio muerte a su hija cortándole la cabeza, un rayo le cayó encima y lo fulminó. Aunque no existan referencias históricas del todo sólidas sobre Santa Bárbara y los hechos que acontecieron, su veneración se extendió por Europa, consolidándose en el siglo VII. Su culto fue aceptado y confirmado por el Papa San Pío V en 1568 y desde entonces aparece en la lista de los santos auxiliadores. Se la representa cubierta con un manto rojo, al lado de un cádiz con la sangre de Cristo, portando una rama de olivo, una corona y una espada, todos símbolos del martirio. La historia sobre la muerte de su padre fue la causa que probablemente fue tomada como protectora ante los peligros de las tormentas eléctricas y los incendios naturales. Luego, quizá por analogías, se le nombró patrona de los artilleros y los mineros. Bien. Bueno, allí nuestro pequeño reconocimiento a esta jornada
a Santa Bárbara y a todos los trabajadores mineros de la provincia de Santa Cruz, como decíamos, nuestro saludo en este su día, 4 de diciembre. Bueno, vamos a seguir con la información antes de, no sé si querés mencionar alguno de los títulos que destaca Nuevo Día, porque lo veo a nuestro comandante que ya está intentando ponerse en contacto con la presidenta del Consejo Provincial de Educación, la licenciada Iris Rasguilo. Uno de los temas que destaca el diario nuevodía.com.ar a esta hora de la mañana refiere a un reconocimiento a la labor de policías que salvaron la vida de un hombre en la costanera local. Desde la jefatura de policía valoraron que el equipo integrado por el oficial ayudante Patricia Belén Jack, el sargento primero Marcelo Rodríguez, la sargento Elba Oliva, el cabo primero Enzo Ayala y el agente Ángel Alderete respondió con rapidez y profesionalismo. En el marco del izamiento del pabellón en la jefatura de policía, la fuerza destacó el valiente accionar de los efectivos de la comisaría sexta de Río Gallegos, quienes el pasado domingo 1 de diciembre llevaron a cabo un exitoso operativo de rescate en la ría local, salvando la vida de un hombre. Estuvo presente el jefe de gabinete de ministros, Daniel Álvarez, saludó y felicitó a los efectivos de esta capital, transmitiéndoles la salutación del gobernador Claudio Vidal ante la responsabilidad asumida en sus labores de servidores públicos. El rescate, realizado bajo condiciones desafiantes, fue posible gracias a la coordinación y el esfuerzo conjunto de estos efectivos, quienes pusieron en práctica sus conocimientos y habilidades para salvaguardar la vida del hombre en peligro. Tremendo. Así es, el accionar de estos policías refleja los valores de servicio y entrega que caracterizan a nuestras fuerzas de seguridad. Es un orgullo para Santa Cruz contar con servidores públicos tan dedicados, remarcaron desde la institución policial. Asimismo, el gobierno de Santa Cruz extendió su reconocimiento y agradecimiento a los agentes involucrados. Muy bien, cambiamos de tema. Es una de las cuestiones que se está hablando en todo el país. Arancelamiento sanitario y universitario para extranjeros no residentes. ¿Qué va a pasar con esto? ¿Cómo se va a aplicar? ¿Qué va a pasar? Que ya está en vigencia. ¿Cómo se va a aplicar? ¿Y a cuántas personas podría afectar? Hay una nota en este sentido que está publicada hoy en Infobae sobre este reciente anuncio del gobierno nacional que marca la habilitación del arancelamiento del servicio de salud y de educación universitaria para estudiantes extranjeros no residentes. En el ámbito académico hay escepticismo, dice Infobae, con relación a la propuesta de reforma del régimen migratorio que comunicó el vocero presidencial. Distinta es la situación en el ministerio que conduce Mario Lugones. Se trata de una iniciativa que surgió en el contexto de las medidas ya implementadas por las provincias de Salta, Santa Cruz, la marca a la provincia. ¿Te acuerdas que en su momento el ex ministro Ariel Varela dijo que se iba a avanzar en este sentido? Que en Santa Cruz se iba a cobrar la atención sanitaria a los extranjeros, ¿te acordás? Sí, que lo había anunciado. Bueno, por eso Infobae lo da por sentado. A lo que agrega Santa Cruz, Salta, Mendoza y Jujuy, que dice ya comenzaron a cobrar por la atención médica a ciudadanos de otros países que no residen en Argentina. Aquí lo que está diciendo es que el gobierno de Santa Cruz o la decisión de las autoridades sanitarias de Santa Cruz ya está en vigencia, cosa que nosotros no tenemos ese dato, que ya estaría implementado. Bueno, sigo con relación a las y vamos a averiguar, por supuesto, con relación a las universidades nacionales. Adorni señaló que podrán cobrar aranceles
a los estudiantes extranjeros con el fin de generar una fuente de financiamiento para las casas de altos estudios, aunque el vocero se refirió especialmente a las carreras de medicina. ¿Por qué? Un 30% de los estudiantes de esa carrera son extranjeros. Esto en líneas generales. Los datos oficiales revelan que los estudiantes internacionales representan solo el 4,3% de la matrícula de las universidades públicas a nivel país y alrededor del 3,9% en las carreras de grado. A pesar, bueno, en esto, ¿por qué se dice que podrán cobrar? Las universidades tienen la potestad, el gobierno los habilita, ahora depende de cada universidad si pone en vigencia o no esta medida. No es una obligatoriedad que tienen de hacerlo. Lo mismo pasa, digamos, en las provincias con la atención sanitaria, ¿no? Son autónomas, por supuesto. Por eso, por ejemplo... Claro, tiene la potestad, la facultad de avanzar en este sentido, no tanto universidades como estados provinciales. Exactamente, como por ejemplo ya lo dijo el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Kicillof, que ellos no van a cobrar en los hospitales. Bueno, a pesar de, dice Infobae, continuó con este artículo, que la medida en referencia al arancelamiento universitario para estudiantes extranjeros afectaría a aproximadamente 79.800 personas. La implementación de aranceles no es una novedad. Bueno, y hace alusión a la crisis presupuestaria en el sector educativo, donde el gobierno había propuesto esta alternativa como una posible solución, ponemos, a los problemas financieros de las universidades. Bueno, esto finalmente no fue aceptado por el Congreso de la Nación. Como para ponernos en tema y comenzar a hablar en este sentido, vos sabés que en referencia a lo dispuesto en materia sanitaria, dice: el otro punto de la reforma migratoria avanzará en el cobro de servicios de salud a extranjeros no residentes en el país en los hospitales, en sintonía con la medida que ya aplican provincias como Salta, Mendoza, Jujuy y Santa Cruz. Lo da como un hecho a esta situación. Por eso, desde temprano, ya algunos colegas de otros puntos del país nos estaban solicitando el teléfono de la ministra Analía Constantini. Vamos a avanzar en ese sentido, sí. Bien, un nuevo golpe a los jubilados. Limitaron el acceso a medicamentos gratuitos de PAMI. Sí. El gobierno nacional lo anunció, este recorte en la entrega de medicamentos gratuitos por parte de PAMI. El beneficio ahora quedó restringido a los jubilados y pensionados que tengan ingresos netos menores a un 1,5, o sea, a 1,5 haber previsional, del mínimo haber previsional, ¿no? Es decir, poniéndolo en pesos, que aquellos que ganen menos de 388.000 pesos, 388.000 pesos, quienes además deberán realizar un trámite de inscripción con el objetivo de solicitar el subsidio social. Para poder calificar dentro del subsidio, los afiliados tampoco podrán estar afiliados a una prepaga, tener más de un inmueble, un vehículo de menos de 10 años, ni ser dueño de bienes de lujo. O sea que si contás con alguno de estos, supuestamente para el PAMI, estos son grandes beneficios, cobrar más de 388.000 pesos, tener un auto de estas características, si tenés más de un inmueble, bueno,
podés, no podés tener acceso a la cobertura. Exactamente, 100%. A la cobertura total de estos medicamentos. La noticia se conoció el lunes a partir de un escueto comunicado en las redes sociales del PAMI. Así lo comunican, ¿no? Sí. A lo largo de décadas, nuestra institución enfrentó problemas económicos producto de la falta de políticas planificadas a nivel nacional y el impacto de las moratorias previsionales que dejaron a PAMI al borde de la quiebra. Eso señala el escrito. Afrontar esta situación requiere de orden y un esfuerzo constante para mantener en funcionamiento una obra social, fundamentalmente para millones de argentinos, añade. El famoso déficit cero, ¿viste? Sí, a cualquier precio. Absolutamente, a cualquier precio. Se expresaron, por ejemplo, desde el Colegio de Farmacéuticos de Rosario, reconocieron que durante el lunes llegaron muchas consultas por parte de afiliados ante la falta de precisión en el mensaje. Hoy no podemos saber a qué afiliado le corresponde, porque eso va atado a la prescripción que tenga. Bueno, esto en Rosario. Acá en Río Gallegos, el propio Pablo Grasso hizo un fuerte repudio al recorte de los medicamentos en el PAMI y me meto una nota del diario nuevodía.com.ar. El intendente de Río Gallegos Grasso expresó, esto lo hizo a través de la red social X, su repudio hacia la reciente eliminación de medicamentos gratuitos en el PAMI, medida implementada por el gobierno nacional, y comparó esta situación con los recortes ocurridos en la obra social provincial de Santa Cruz meses atrás, señalando que estas decisiones afectan gravemente a los sectores más vulnerables, como son los adultos mayores. En este posteo que realizó, Grasso relacionó este hecho con la situación vivida meses atrás en Santa Cruz, donde los afiliados de la obra social provincial enfrentan recortes similares, dijo. En Santa Cruz la quita de medicamentos ocurrió hace meses con un inconcebible recorte en nuestra obra social. Ahora el gobierno nacional elimina la gratuidad de remedios en el PAMI. Siguen atacando a los más vulnerables, nuestros abuelos. Repudio absoluto, escribió el intendente Pablo Grasso. Bien, qué increíble, ¿no? Cada día es un jaque más a los sectores que peor la pasan, ¿no? ¿No? Con el tema de el recorte de medicamentos, que tenés que más trámites, más engorroso. Es una contradicción a lo que propone el gobierno de Javier Milei en los dichos, en la palabra, pero después sale con este tipo de cosas. Y esta insistencia, ¿no? Entiendo que los números los favorecen, le dan la razón, pero no se puede avanzar a cualquier precio. Dejar a los jubilados con las jubilaciones son raquíticas, o sea, y además de eso, recortar un vademecum, el acceso a los medicamentos. La verdad que cuesta no sacar lo peor de uno y expresarlo de otra manera, no radial, no radiofónica, cuando tenemos por delante este tipo de medidas, ¿no? Y además porque nos cruzamos, porque tenemos familia, porque tenemos amigos, porque tenemos conocidos que están padeciendo esta situación en los recortes de los medicamentos. Ya tener que destinar una parte de nuestros ingresos o de los ingresos de las personas que están afectadas por esta medida significa mucho hoy en día, ¿no? Los precios, acceder, y ahora con más trabas, cada vez con más trabas. ¿Por qué? ¿Por qué con la salud? Sí, es un nivel de crueldad absoluto. Exactamente, a eso me refiero. Sí. A eso me refiero. Lo sigo y lo leo siempre a un reconocido comunicador, Leandro Dolan, escritor también, que ha estado en los micrófonos incluso de esta radio hace algún tiempo atrás. Comparte una publicación de la tapa de Clarín con el título, ¿no?
PAMI ya no habrá remedios gratis para los que cobran más de 390.000 pesos, es el título. Y él reflexiona, dice Leandro, muéranse si no les gusta. Miren el título principal, los jubilados nacionales millonarios que ganan la millonada de 390.000 pesos deberán pagar el 100% de sus remedios porque están llenos de guita. Se terminó esta Argentina de los vivos. Se entiende, ¿no? Y cierra con una reflexión. Lo que avanza es la crueldad. Y a mucha gente le importa un choto. Así nomás. Es cierto. Tal cual, tal cual. Es cierto. No queremos tener una ola de noticias negativas, pero bueno, es la realidad que a veces hasta nos pasa por encima. Y en referencia a esto, contarles que un reclamo que viene desde la localidad de Tres Lagos llega a la legislatura de la provincia de Santa Cruz. ¿Por qué? Porque hubo gran daño causado a artefactos e instalaciones eléctricos de los vecinos de esa ciudad. Bueno, hubo una falla, evidentemente, que tuvo la empresa Servicios Públicos, aparentemente es la responsable. Entonces se solicita a través de una iniciativa del diputado Carlos Alegría, recordamos que es diputado que representa a el Calafate y a Chaltén, ¿no? Chaltén y Tres Lagos, claro. Exactamente, y lo lleva a la legislatura de la provincia de Santa Cruz. Bueno, lo que piden es que la empresa detalle lo que ocurrió en esa localidad. El texto del proyecto dice que se solicita a Servicios Públicos eleve a la legislatura un pormenorizado informe de los motivos que causaron un golpe de tensión el 8 de noviembre pasado, lo que originó pérdidas materiales y electrodomésticos a gran cantidad de vecinos de la localidad de Tres Lagos. Como viene informando el portal Señal Calafate, un golpe de tensión causó daños en artefactos eléctricos y electrónicos en más de 20 domicilios. Estamos hablando de Tres Lagos, ¿no? Que es una comunidad muy pequeña. Desde la gerencia local de la empresa se informó a nuestros colegas y compañeros de Señal Calafate que el desperfecto en la red fue por un cortocircuito generado a partir de un cable que se soltó del tendido eléctrico. Lo cierto es que causó muchas pérdidas, muchos daños y se está solicitando informes. Además, también le piden a la empresa que se responsabilice por esta situación porque los daños materiales han sido muchos, tantos que afectaron a más de 20 familias de Tres Lagos. Bien, 8 de la mañana, 49 minutos en la República Argentina. Se ve que está complicada la presidenta del Consejo Provincial de Educación. Sí, le hemos enviado de todos modos algún mensaje a Iris Rasguido, que tenía comprometidos su participación. Nos dice que llamemos ahora, Brian, por favor. Bueno. Sí, ahí recién nos acaba de contestar el mensaje. A ver, vamos a ver si podemos. Pensé que podía estar en reunión de gabinete a esta hora, como se lo suele hacer, pero no. Me dice que estaba en otro menester. Bien. Así que, bueno, vamos a intentar nuevamente. Parte de prensa del gobierno de la provincia de Santa Cruz, textual del gobernador Vidal, anticipó que ya está llegando maquinaria que será entregada a las distintas localidades de la provincia. Al acercarse el primer aniversario de gestión, el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, anunció la llegada de importantes recursos destinados a optimizar áreas sensibles como la seguridad y la salud pública. Dentro de algunos minutos vamos a avanzar y vamos a
profundizar y desarrollar esto que en realidad ayer nos anticipó el presidente de Vialidad, ¿no? Aquí en estos micrófonos, Julio Búger, cuando pudimos entrevistarlo. Sí, tal cual, exactamente. Eso pensaba cuando vi la información, que el titular de Vialidad Provincial nos había adelantado de esta situación. Exactamente, y nos dijo que después de esta nota iba a participar junto al gobernador, iban a ir a observar estos vehículos que han adquirido, exactamente, ¿no? Y las fotos que ilustran esta nota, bueno, refieren a esa situación, ¿no? Que nos había anticipado Búger ayer por la mañana. Muy bien, cambiamos de tema, le damos los buenos días y las muchas gracias por atendernos. Estamos en comunicación telefónica con la licenciada Iris Rasguido, presidenta del Consejo Provincial de Educación. Iris, ¿cómo le va? Buen día. Con Claudio la saludamos. ¿Cómo está? Hola, buen día, Karina y Claudio. ¿Cómo están? Nosotros muy bien. Aquí le adelantábamos a nuestros oyentes y seguidores de esta charla telefónica que vamos a mantener en transcurso de esta mañana, y le decíamos que anoche habían tenido sesión en el Consejo Provincial de Educación y que ya tenían confirmada la fecha de inicio del ciclo lectivo 2025. Sí, efectivamente, ayer desarrollamos otra instancia de sesión del Consejo Provincial de Educación, obviamente donde nos encontramos con los vocales electos, con los vocales del Ejecutivo, y trabajamos sobre diferentes proyectos. En el día de ayer, por unanimidad, fue aprobado el calendario escolar 2025, a partir del acuerdo 268 del 24, digamos. ¿Y establece ya el día de inicio del ciclo lectivo para todos los niveles? 2025. Nosotros iniciamos el ciclo lectivo el 24 de febrero del 2025. Todos los niveles, o sea, el 24 de febrero todos los chicos en el aula, primaria, secundaria o jardín de infantes. Está definido como fecha de inicio. Nosotros tenemos una localidad que está con el periodo especial, que es el 8, pero el 25 empieza el porcentaje, digamos, más alto de todo lo que tiene que ver con la comunidad educativa de nuestra provincia. El 25 de febrero, recordemos que en la última sesión del Consejo Federal también fue aprobado por unanimidad por parte de todos los ministros y presidentes de consejos provinciales de educación de diferentes provincias el calendario escolar para el 2025, que define 190 días de clases. Así que bueno, a partir de esa definición nacional en el marco del Consejo Federal, nosotros diseñamos nuestro propio calendario, que fue aprobado en el día de ayer. Esto siempre decimos que es muy importante cuando se aprueba por unanimidad, porque tiene que ver primero con integrar las miradas de todos los que conforman, en este caso, la sesión del Consejo, con todas las representaciones, ¿no? Vocal por los padres, vocales electos, sector docente, sector de gestión privada y los vocales del Ejecutivo. Entonces, avanzamos con un trabajo que, si bien se aprobó ayer, se venía dando desde hace muchos días, trabajando justamente en todo lo que tenía que ver con la configuración de este calendario para poder llegar al día de ayer y tener la aprobación por unanimidad. Bien. Y respecto de este calendario del ciclo lectivo, este 24 que ya está llegando a su fin, ¿se pudo cumplir con las expectativas? ¿Cuántos días previstos de clases hubieron y en concreto cuántos? Nosotros, bueno, este año la verdad que ha sido un año de muchísimo trabajo, con procesos importantes en términos de, analizando todas las dimensiones de lo que significa educación, ¿no? En términos de dictado de clases, en términos de fortalecimiento del diálogo con cada uno de los sectores que representan a los docentes, en términos de avances normativos, de avances pedagógicos, de diseño de propuestas para afrontar estas realidades que son preocupantes en educación de nuestra provincia. Nosotros hoy podemos decir, que nos queda todavía para terminar, y siempre decimos que hasta el último momento seguimos traccionando. A ver, se nos cortó. Hemos superado. Ahí está. Sí. Perdón, se nos había cortado un instante la comunicación, pero ahora la escuchamos bien nuevamente. Ahí, bueno, ahí me escuchan bien. Sí, perfecto. Sí. Lo que les decía es que se ha trabajado mucho en este año en las diferentes dimensiones de educación,
¿sí? En todo lo que tiene que ver con lo estrictamente pedagógico, con los encuadres normativos, con los referente al dictado de días de clase, con el fortalecimiento, con respecto al diálogo con cada uno de los sectores que representa a los docentes, con este trabajo de en algunos momentos de iniciar el trabajo articulado con algunos sectores de la comunidad, en otros de darles continuidad y en otros de fortalecerlo. La verdad que es un año arduo, todavía no ha finalizado. Decía que es importante hasta el último día, más en este mes, a donde se dan todos los cierres, a donde se dan los actos, a donde se dan, digamos, el encuentro de las familias con el docente, con los equipos institucionales, por entrega de informes, por entrega de boletines, por cierre de toda la tarea del año, por los actos, por todo lo que significa. Y la verdad que es un año en el que hemos avanzado con muchos días de clases, sí, con muchos días de clases que continúan. Queremos nosotros apenas cierre la semana que viene, termine la semana que viene, vamos a comunicar todos los días de clases que se han dado en este año en Santa Cruz, que han sido muchos, que han superado los últimos años y que tiene que ver fundamentalmente con que se ha podido establecer el diálogo con el sector docente y con los diferentes sectores de la comunidad. Porque se ha avanzado mucho en las diferentes dimensiones, pero también les quiero decir algo, hemos avanzado porque nos hemos encontrado con otros sectores, con el sector gremial en las diferentes paritarias y con diferentes sectores de la comunidad, por ejemplo, para afrontar un tema que fue emergente cada día y cada mes, que es el tema de mantenimiento, a donde pudimos avanzar porque diferentes sectores nos acompañaron. No fue un trabajo que hizo solamente el CPE, sino que fue un trabajo que hicimos en conjunto con diferentes sectores de la comunidad y también con las comunidades educativas de cada localidad. Esto nos permitió llegar a esta altura del año y creo que el haber aprobado por unanimidad el calendario de ayer da cuenta de todo el trabajo en equipo que se va proponiendo en lo diario. Bien, Iris, entonces, la semana próxima van a dar a conocer la cantidad de días de clase que tuvo el ciclo lectivo 2024, que todavía está en vigencia. Eso por un lado. Por el otro, respecto de esta relación con los docentes, con los dos gremios que se sientan en la mesa paritaria con las autoridades del Consejo de Educación encabezada por usted, han decidido aceptar a cuenta este último ofrecimiento que habían rechazado en reiteradas oportunidades, y a raíz de esta situación, que sabían que el porcentaje de aumento, digamos, se iba a otorgar más allá de que lo acepten o no, ¿esto resintió de alguna manera la relación que venían manteniendo a priori con los representantes gremiales? Yo creo que, bueno, como todo proceso que se inicia y que en lo diario, digamos, se va desarrollando, surgen diferentes cuestiones, ¿no? Nosotros tuvimos días de paro determinados por el sector gremial, pero en cada uno de esos días fuimos convocando al diálogo, no dejamos de convocar al diálogo. Y creo que esta convocatoria tuvo respuestas. Sabemos también, Karina, que estamos en tiempos muy difíciles en términos económicos. Nadie desconoce la realidad de nuestra provincia, los esfuerzos en la administración que hace nuestro gobernador, porque hay una dinámica económica que se ha planteado, determinada por el gobierno nacional y que impacta en nuestra provincia, que define y que determina también los tiempos económicos de Santa Cruz. Hoy nosotros estamos terminando un año a donde se ha podido avanzar con muchos aspectos relacionados con la educación. En términos de haberes con el sector gremial, en avances importantes. Que obviamente, y esto lo decimos, es un proceso que continúa. Entendemos que tenemos que seguir recuperando el salario docente. Lo entendemos así. Ese es un punto de encuentro entre los dos sectores. Pero también tenemos que ser responsables y considerar la realidad económica de la provincia. Bueno, en ese marco, a donde tenemos estas dos realidades, ¿no? ¿Cómo está nuestra provincia económicamente? Por todas las definiciones de las que ya hablamos. Y de qué manera, y la necesidad de ir avanzando en la recuperación del salario docente. Bueno, ¿qué es posible
de qué manera podemos avanzar en el hoy. Y creo que ese es el diálogo sincero que estamos planteando desde el Consejo Provincial de Educación. También sumándole a esto otras condiciones que tienen que ver con lo laboral, que lo hemos trabajado con los gremios. Hay un que ellos tenían de años de reconocimiento de una diplomatura que habían desarrollado desde el gremio y que entendían que no se le había dado el puntaje que correspondía. Avanzamos en eso. Ese puntaje es importante porque significa que cada docente va a tener un puntaje que le va a permitir en ese listado de mérito, que es el listado que después se respeta cuando se va a los ofrecimientos de cargo, donde cada uno toma un cargo, toma un trabajo, entonces es un listado importante. Se va a incorporar este puntaje al listado de interinatos y suplencias para el año 2025. Esto significa que en los ofrecimientos de febrero va a estar incorporado para cada docente que desarrolló esa capacitación. Esto era un reclamo histórico del gremio. Creo que en la paritaria, en el registro de paritaria lo pudieron expresar, tiene que ver con una reparación histórica, y bueno, y avanzamos de esta manera. ¿Qué quiero decir? Que hay diferentes requerimientos y necesidades del sector gremial. Hemos ido trabajando para dar respuesta y también hemos avanzado con esas decisiones que tienen que ver con las obligaciones que tenemos en la gestión de la educación de la provincia. Y en términos salariales, con lo que en el marco de la realidad económica que tiene nuestra provincia se puede otorgar, entendiendo que eso es una parte más de este proceso de recuperación del salario docente. Estamos hablando con la presidenta del Consejo Provincial de Educación, la profesora Iris Regido, y hay muchos temas en lo que respecta a educación de los que nos gustaría abordar. Por ejemplo, Iris, recordaba recién, ¿cómo fue el proceso de recuperación de materias previas que tenían aquellos chicos del nivel secundario? Recordemos que había una resolución del Consejo Provincial de Educación que los habilitaba a pasar de año con un sinfín de materias no acreditadas, y así llegaban a cuarto, quinto año con 30 materias previas. Bueno, lo primero que hizo este gobierno, el gobierno de Claudio Vidal, fue romper esa resolución, pero bueno, se le iba a dar un tiempo prudencial a los chicos para que puedan recuperar esas materias. ¿Cómo se ha dado ese proceso? Se sigue avanzando en ese proceso en el marco del acuerdo 036, que determina un fortalecimiento de las trayectorias para estos estudiantes que habían finalizado sus estudios secundarios pero que no tenían la certificación porque debían materias, pero también para esos estudiantes de segundo a quinto y de segundo a sexto en la educación técnica que tenían una cantidad de materias. A través de este programa que determina profesores para trabajar con estos estudiantes, pero también coordinadores, en un trabajo articulado con los equipos de conducción y las supervisiones, se avanzó durante el año. Seguimos trabajando en esto fuertemente, porque, bueno, no ha finalizado el término lectivo todavía, hay instancias de evaluación, van a haber instancias de recuperación, entonces desde ese lugar se sigue avanzando para poder determinar a partir de este cambio de normativa que los estudiantes puedan aprender y puedan aprobar esas materias que, por ejemplo, para los que ya han egresado les genera grandes dificultades, porque no pueden acceder a un trabajo, no pueden continuar sus estudios y están en una situación bien compleja producto de estas decisiones normativas que en realidad los perjudicaron mucho. Hay muchos profesores, coordinadores, directivos, equipos de profesores de cada institución que están trabajando justamente en el marco de este proceso. Nosotros estamos cerrando la evaluación del término lectivo la semana próxima y ahí vamos a tener también los porcentajes de la cantidad de estudiantes que han ido aprobando. Pero además estamos trabajando en un dispositivo que se va a desarrollar durante el receso para aquellos estudiantes que quieran avanzar en términos de poder aprender y aprobar las materias. Así que bueno, estamos trabajando también en un dispositivo que esperamos implementar el proceso según el calendario, pero no según educación, porque por las realidades que tenemos que seguir trabajando muchísimo. Bien. Iris, ¿qué pasa con la infraestructura escolar? Sabemos, y esto lo hemos visto, que han llegado, por ejemplo, las calderas, famosas calderas, sin problemas crónicos
en muchos establecimientos educativos a lo largo y a lo ancho de la provincia. Lo hemos visto, pero también sabemos que no ha sido suficiente, no es suficiente. Tienen que seguir avanzando en este tema sin ir más lejos. La semana pasada estuvieron con problemas de calefacción en la Escuela Especial número 4, por nombrar una, de Río Gallegos. ¿Cómo llevan este tema? ¿Tienen que seguir invirtiendo puntualmente en el sistema de calderas? ¿Cómo se va a trabajar durante el verano, si es que así se va a hacer? Efectivamente, Karina, terminamos la semana pasada la planificación con respecto a todo lo que es mantenimiento preventivo y correctivo para toda la provincia. Entendiendo que hay diferentes realidades. Por ejemplo, hay localidades con las que tenemos convenio con el municipio, con comisiones de fomento, y hay otras localidades en las que no, en las que las tareas de mantenimiento se afrontan con personal del Consejo Provincial de Educación o en estas convocatorias a diferentes empresas. La planificación está finalizada, ya se ha trabajado en diferentes reuniones con los referentes de cada uno de los equipos que van a avanzar en este trabajo. Esto también significa una inversión muy grande en materiales, porque en el receso hay que hacer trabajos de fondo que durante el año no se pudieron afrontar. ¿Por qué? Porque determinaba una suspensión de clases en muchos días. Entonces eso se va a hacer durante el receso. Todavía quedan equipos de calefacción nuevos que tenemos que instalar, que justamente por este criterio de no suspender las clases se van a instalar durante el receso, así que tenemos también esa tarea de instalar equipos nuevos, también de avanzar con todos los actos administrativos para adquisición de más equipos de calefacción, pero también de otros elementos que se necesitan, porque al instalar los equipos de calefacción surgió otra necesidad, que fue la realidad de tener que adecuar todas las instalaciones eléctricas. Hay muchas escuelas a donde luego de instalar equipos nuevos se tuvieron que readecuar todas las instalaciones eléctricas, o sea, cambiar absolutamente todo el sistema. Entonces esa es otra tarea que también hay que hacerla, y para esto hay una inversión muy grande en todo lo que tiene que ver con materiales. Así que los equipos que están encargados de todo lo que tiene que ver con lo administrativo ya están trabajando en eso, y también se le ha pedido a las intendencias que a partir de este convenio que tenemos, que determinan partidas de fondos que envía el Consejo, se puedan adquirir todos los repuestos y los elementos que son necesarios para dar respuesta a las necesidades de las escuelas durante el receso. Bien, profesora, sabemos que días atrás se acordó nuevamente con cooperativas, con cooperativistas que prestan servicios en distintas escuelas, servicios de limpieza en escuelas de la provincia de Santa Cruz, intermediando en algunos casos con intendentes, con municipios. Se les actualizó el salario y se contempla también la labor de ellos, cosa que antes no ocurría en el mes de enero y febrero durante vacaciones, donde quedaban sin trabajar los cooperativistas, ¿no? Exactamente. La semana pasada nosotros convocamos a todas las cooperativas que desarrollan tareas de limpieza en las diferentes instituciones educativas de la provincia. Son 14 en total. Y tenemos convenio con 3 municipios: Caleta Olivia, Perito Moreno y la Comisión de Fomento de Colbert-Caique. Bien. Esto forma parte de ese proceso de regularización y de ordenamiento de las cooperativas. Recordemos que a diciembre de 2023 teníamos una situación muy compleja, a donde la gente que desarrollaba tareas en las cooperativas tenía un retraso de 3 meses en el pago de haberes, también con la realidad de no trabajar en enero porque se les suspendía el servicio en enero, por lo que la gente en enero no trabajaba, tampoco cobraba. Entonces comenzaban a trabajar el 1 de febrero y en el mejor de los casos cobraban el sueldo en marzo, si no tenían retraso. Y esto significaba que las familias en enero y febrero no tenían ingreso, no podían afrontar sus necesidades como toda familia diarias porque no había ingreso. Entonces, esto que sucedió durante muchos años, a partir de ahora, y en el marco de ese proceso de ordenamiento que se determina desde el gobierno provincial, se pudo modificar. Determinamos nosotros la semana pasada y lo firmó, las 14 cooperativas firmaron los contratos y ya firmamos los convenios con Perito Moreno, Caleta Olivia y Colbert-Caique,
por 6 meses, ¿no? Y estos 6 meses integran el mes de enero, por lo que el servicio no se suspende. La verdad que esto fue recibido con mucha alegría por parte de los cooperativistas, porque significa un cambio, significa afrontar las necesidades familiares de otra manera. Había mucha incertidumbre, entonces la convocatoria tuvo que ver con ponerlos en conocimiento de cómo se avanzaba con el proceso de ordenamiento, de regularización, poder presentarles el contrato por 6 meses, comunicarles que el servicio continuaba durante enero y también plantearle que este contrato tiene 2 tramos, un tramo de noviembre y diciembre y un tramo de enero, febrero, marzo y abril, con un aumento para cada tramo. Entonces, bueno, esto genera otras condiciones para cada uno de los cooperativistas. Recordemos que los cooperativas, los socios perciben sus saberes producto de su trabajo, pero que también las cooperativas deben pagar el monotributo de cada uno de los socios como una responsabilidad que se acordó en todas las comisiones directivas de cada cooperativa y en las asambleas con sus socios. Claro. También avanzamos con otro punto que es importante. Como estaban todos los presidentes de cada cooperativa, trabajamos sobre otro tema que es fundamental. Nosotros estamos hablando de personas que trabajaron todo el año. Entonces, lo que les pedimos que en el marco de los reglamentos que tiene cada cooperativa, y considerando que hay un receso planteado por educación, que esto significa que en las escuelas no vamos a tener, de acuerdo a las escuelas, 500 alumnos y todo el plantel docente y de auxiliares, que las cooperativas puedan organizarse para que cada trabajador tenga días de descanso. Esto lo hablamos con las cooperativas, esto fue un acuerdo con cada una de ellas a los efectos de que puedan avanzar con este cronograma en enero. Bien. Presidenta, estamos hablando con la presidenta del Consejo Provincial de Educación. No nos queda más tiempo, nos está guardando nuestro próximo entrevistado, pero le pedimos por favor una definición respecto de cómo está hoy la situación planteada en Baldoco, allí en la localidad de Cañadón Seco. Bueno, la situación de Baldoco hoy está, digamos, son dos presentaciones ante la justicia, uno ante el juzgado de familia y otra presentación que hizo el gobierno provincial, también ante la justicia penal. Está avanzando la justicia con la tarea que tiene que hacer con respecto a la presentación en el juzgado de familia. La justicia lo está haciendo en un trabajo articulado con CENAF, y la semana pasada pudimos conformar la mesa interministerial que está determinada por ley para poder avanzar con todo este plan de trabajo que se determinó desde la Secretaría y que también está coordinado y articulado por el juzgado de familia. Así que entendemos que se está avanzando desde ese lugar. Bien, y la situación de la Fundación Baldoco con su escuela que tiene en el Calafate, ¿afecta de alguna manera? Porque en su momento recuerdo, incluso hasta que nos llegó a nosotros aquí a la radio, mensajes donde estaban aconsejando a los padres que tienen chicos en la escuela de que la fundación tiene en Calafate, que para el año que viene busquen un nuevo establecimiento educativo porque el gobierno viene por nosotros, decía. Era un mensaje que lo había remitido el propio Molina, el cura Molina, ¿no? Y obviamente estaban en alerta toda la comunidad de educativa. De hecho, hasta hicieron un abrazo simbólico. ¿Afecta de alguna manera? No, de ninguna manera. La verdad que se dio esa convocatoria que no entendimos por qué se hizo, porque la situación estaba planteada con la institución Casa Pibes de la Patagonia, que está en Cañadón Seco. Claro. ¿Sí? Y la presentación tuvo que ver con el interés superior del niño en el marco de esa institución. Entonces, bueno, después la verdad que no puedo decir nada en cuanto a las decisiones que toma el responsable de la fundación en cuanto a convocatorias. El Consejo Provincial de Educación siempre va a fortalecer y va a proponer educación, y toda institución educativa que genere educación obviamente va a tener el acompañamiento del Consejo Provincial de Educación. Recordemos que estas escuelas tienen en un 100% el pago de haberes en la totalidad por parte del Consejo Provincial de Educación, del gobierno provincial.
¿sí? En cada institución educativa sí hay cuestiones para mejorar. A ver, cuando se va a visitar las instituciones de la Fundación Baldoco, no es que se va personalmente a esas instituciones o en forma discrecional. No, hay un lineamiento desde el inicio de la gestión que trabajamos en reuniones con directores provinciales y generales, de que cada funcionario, cada director provincial debía hacer un acompañamiento situado en las instituciones que tiene a su cargo. Y se comenzó a trabajar así. Sí, acercándose a cada institución, cada director provincial y general se fue acercando en estos tiempos a cada una de las instituciones. Bien. Y esto debe ser así, forma parte de la función que tiene cada uno. Profesora, hay dos consultas, ya le dije que no teníamos más tiempo, pero sigue, sí, y la seguimos extendiendo. Nos Ustedes dicen, expresaron el tema del tiempo. Sí, tal cual, lo estoy diciendo porque me estoy contradiciendo al aire. Buen día, ¿le podrían preguntar a usted cuándo envían las listas de inscripciones online? En Puerto San Julián teníamos que llevar los papeles físicos del 3 al 9 y a la fecha no recibieron las listas, nos preguntan. Sí, eso por el proceso de inscripción. Se dio el proceso de inscripción en algunas localidades en forma virtual. Una vez que la familia inscribía a su hijo, tenía un comprobante y tenía que acercar documentación. Eso está planteado para digamos, con plazo en la semana que viene. Cada familia se va a tener que acercar, va a salir la comunicación por la página del Consejo igualmente. Perfecto. ¿No? Cada familia se va a tener que acercar con la documentación a la escuela, si bien tiene, digamos, el comprobante de inscripción, se va a tener que acercar con eso, más otra documentación, a cada escuela ya para confirmar la vacante de su hijo. Claro, tenía la preinscripción y para confirmar la inscripción tiene que hacer ese paso que usted nos menciona. Claro, tiene que acercarse con documentación, con la copia del DNI, con otra documentación que le pide la escuela. Y lo otro, nos consultaban cuál era su opinión respecto de la multa multimillonaria que se le impone a ADOSAC. Bueno, entiendo que esto cuando toma la determinación se toma desde el Ministerio de Trabajo. Tiene que ver con un proceso que no se inició en este año, que se inició en años anteriores. Yo, a ver, soy muy respetuosa de los procesos que están normados, Karina. O sea, entiendo que nosotros tenemos leyes, tenemos encuadres normativos y que estos deben ser respetados. Pero también entiendo que hay procesos, por ejemplo, en términos del proceso de diálogo con los gremios, y hay pautas normativas que se tienen que respetar. Seguramente se va a avanzar de alguna manera con estas decisiones, ¿sí? En el caso de la multa. Pero sí digo esto que es importante como sociedad. Si nosotros tenemos encuadres normativos, los tenemos que respetar. Porque esto es lo que nos permite a nosotros tener una convivencia en la que se respetan los derechos de todos, ¿no? O sea, en esto que tanto escuchamos, que mi derecho termina cuando empieza el tuyo. Entonces, creo que con esta responsabilidad y con esta decisión, ¿no?, de convivencia democrática, esto es un ejercicio diario. Entonces, tenemos que avanzar justamente en poder desarmar esos formatos que a veces fueron planteados durante años para poder avanzar con una convivencia democrática que fundamentalmente garantice los derechos de todos y de cada uno. Profesora, muy amable, muchas gracias. Hasta luego, muchísimas gracias, que tengan un lindo día. Igual para usted, gracias por este tiempo. Pasó por la otra gestión la profesora Iris Ragido, es la presidenta del Consejo Provincial de Educación. Muchos temas hemos hablado con ella y muchas cosas también nos han quedado por el tintero, pero les agradecemos a ustedes fundamentalmente la interacción con nosotros, que nos nutren también cuando alguna cosa se nos escapa. O bueno, también ustedes tienen sus planteos y sus inquietudes. Hicimos un recorrido por varios temas destacados, queremos pasar por todos ellos, pero bueno, a veces se complica profundizar y quedarnos en ello, totalmente. ¿no? Aunque sabemos que lo amerita ir profundizando, pero imagínense, más de 20 minutos la nota, que empezó un poquitito tarde. Claro, empezamos unos 15 minutos más tarde de lo que lo teníamos planeado. Esto que dice Cari, gracias a todos por participar, ¿no? Y por estar pendientes de esta charla, que bueno, finalmente la pudimos concretar y
tiró varios temas. Seguramente después va a estar el resumen de esta entrevista que acabamos de concretar en el diario nuevodía.com.ar. Ya los mandé a trabajar, ¿viste? Ya los mandé a la redacción a laburar. Bueno, y recién dábamos las gracias a ustedes por interactuar con nosotros, por seguirnos, por escucharnos, por aportarnos, y también ahora le vamos a dar los buenos días y las gracias porque estamos llamándolo 20 minutos después de lo acordado. Mala nuestra, no es una buena carta de presentación, pero bueno, se dieron así las cosas en esta mañana. Estamos hablando, y ya los habíamos puesto en tema en el inicio de esta jornada, porque les decíamos que conocimos ayer un caso de abigeato, ni más ni menos, robo de ganado, que por suerte se frustró, pero se dio, y que afecta a los productores de Santa Cruz. Este es un caso puntual, pero esto se replica. Son productores que vienen pasándola mal. El invierno fue impiadoso. Hablamos de la tucura, ¿te acordás? La langosta, claro. Sí, la langosta, exactamente. El guanaco, el puma. Y ahora también, como si nos habíamos olvidado un poco del abigeato, nuevamente. Nos lo vuelven a recordar. Son casos testigos. Días atrás hablábamos con Jerónimo Trutanic, el dueño de Estancia Hueray, que sí, acá a 30 kilómetros. 15 capones en una noche, testimonios de Perito Moreno, de muchas zonas ganaderas de la provincia de Santa Cruz, y obviamente Puerto Deseado también. El flagelo del abigeato. Y estamos en contacto ahora con... Estamos en contacto con el doctor Francisco Milos. Es un joven integrante de una familia de productores de allí de la localidad de Puerto Deseado. Creo que él no está en Puerto Deseado, pero está oficiando él es de allí, de esa ciudad, y está oficiando de vocero de esta familia, de su familia, que lamentablemente le toca atravesar esta situación. Francisco, buen día. ¿Cómo estás? Karina Taberna, Claudio Lobos, te saludamos. Hola Karina, Claudio, ¿cómo les va? Buen día, un gusto. Bien, nosotros aquí estamos poniendo en tema a la gente, y lamentablemente sabemos muy bien de qué se trata esto, y siempre estamos reflejando y contando estas historias. Contanos lo ocurrido allí en Puerto Deseado. Bueno, lo escuchaba en la introducción hablar de un hecho aislado. La verdad que ojalá fuese un hecho aislado. Son actos que nos golpean todos los días a los productores de la zona de Deseado. Yo ahora no estoy en la localidad, pero bueno, cuando estoy allá estoy muy vinculado al campo, por supuesto, y ahora está mi familia en el tema. Claro. Es algo que nos golpea todos los días. Año tras año, en los últimos 2 años se ha acrecentado mucho el tema del abigeato. Y por suerte hoy, ¿no? Antes de ayer, se da que el último intento fue frustrado por la policía rural, pero ojalá hubiese sido el único intento, ¿no? Tenemos una merma de hacienda enorme por varios factores, ¿no? Como bien nombraron, el puma, el zorro colorado, los factores climáticos, los guanacos, pero todo eso, bueno, son cuestiones o de la naturaleza o de falta de políticas públicas. Pero acá estamos hablando de una falta de acción de la justicia. Porque el problema no es que no agarren a los delincuentes. El problema es que los agarran y los dejan salir. Claro. El problema es que entran a la policía, fijan domicilio. Nosotros, ahora nos robaron 4 personas. De esas 4, uno fue ministro de Peralta. Yo realmente no lo puedo creer. Sí, una persona que fue ministro del gobierno de la provincia de Santa Cruz. Sí, y hasta la gestión anterior en la municipalidad de Puerto Deseado, también fue obras públicas. Exactamente, fue funcionario de la intendenta anterior y de Kaki González. Estamos hablando de Daniel Sloper, yo lo voy a decir. Daniel Sloper, sí, por supuesto, porque es público esto ocurrido en Puerto Deseado. Pero bueno, como decía Francisco, uno de los involucrados. Sí, es una cuestión cultural, ya si se quiere esto que... A ver, pero creo que tenemos que empezar a hablar de asociación ilícita, porque es un grupo preparado para delinquir. Eso creo que se llama asociación ilícita, ¿no? Y él nos va a saber decir porque es abogado, Francisco. Se le podría llamar asociación ilícita. ¿Saben por qué? Porque los otros 3 que estaban con
con esta persona, el ministro, vamos a llamarle el señor ministro, ¿no? Con todas sus debidas atribuciones como buen actor público. Las otras 3 personas que estaban son personas que nos vienen robando hace 1 o 2 años, es incontable la data que tenemos sobre que estas personas nos entran a robar. Siempre son los mismos, no son gente nueva. Yo los conozco de hace mucho tiempo. Entonces, cuando hay gente que se dedica a realizar un delito de forma constante, sí, tranquilamente podría ser una asociación. Claro, y preparada pero para... Sí. la gente no termina de tomar dimensión, y les explico por qué. Porque para ellos ir a robar un cordero es decir, la gente, la ciudadanía me refiero, es ir y decir, si tienen 50 más, ¿qué les va a hacer uno? Ese es el pensamiento que muchas veces he escuchado. Es como que a vos, Claudio, te digan, nada, si vos tenés 10 camperas, que yo entre a tu casa, ¿no? Rompa la puerta y te roba uno, no es nada, porque vos tenés 20 más. Me quedo con 9, claro, sí, es un razonamiento ilógico. No tiene... Bueno, el último acto al que nos estamos refiriendo es que en el día de anteayer estaba la Policía Rural en la ruta provincial 47 haciendo un procedimiento preventivo, un control policial en la ruta, y de repente se aparece una camioneta Toyota Hilux DX, modelo no sé qué será, 2021-22, viniendo del lado de la estancia de la Aurora, que es la estancia de mi familia, una estancia que tenemos hace mucho tiempo, no es nada nuevo, nosotros estamos en Puerto Deseado hace muchísimo tiempo, la estancia tiene 130 años, y esta camioneta al llegar al control los esquiva a alta velocidad y se mete por otra estancia, que es la estancia Tres Fontanas, a cortar campo por un camino ahí que ya todos sabemos para qué se usa, que justamente para robar hacienda. Claro. Y se escapa. La policía lo empieza a buscar por esos caminos, alerta a la policía de Deseado para que salgan del otro lado, los encuentran a esta gente con bosta de oveja en la caja de la camioneta, pero sin animales arriba. Pero que animales que después buscan y resultan ser 3 ovejas, 3 capones y 3 corderos que estaban atrás de una mata y a la vuelta. O sea, habían descartado esos animales que los tenían en la caja en ese momento, por eso evitaron a la policía y los descartaron en el campo. Los descartaron en el camino, cuando volvieron para atrás encontraron los animales maniatados. Bueno, sí. Lo peor no es esto, lo peor es que este señor ministro aparentemente, lo hablo con altura porque es un señor ministro, no es cualquier persona, señor ministro, como le gusta a todos los que adquieren una cuota de poder, siempre les gusta cargarse de sus atribuciones y de todos los lujos que esto conlleva. Entonces, señor ministro, se atribuía todo este poder que alguna vez tuvo y hoy no tiene, para decir, a mí ustedes lo que me están haciendo es ilegítimo a la policía de la provincia de Santa Cruz. Sí. Lo que me están haciendo es un procedimiento legítimo, yo fui ministro de no sé si seguridad o de qué fue, la verdad no me interesa. Como diciendo, a mí esto no me lo pueden hacer. Encima de que te agarran infragante y cometiendo un delito. Robando, claro. Esto es una cosa de loco, realmente es un país de locos. Estamos hablando de Daniel López, creo que fue ministro de gobierno, si no me equivoco. Mirá el nivel al que llegó, ¿no? Bueno, uno de los involucrados en este abigeato, en este robo de hacienda en la zona de Puerto Deseado. ¿Y cómo está la policía? ¿Cómo está el grupo de operaciones rurales allí en Puerto Deseado? Porque sabemos que en otras regiones de la provincia está muy desarticulado y no dan abasto realmente, en principio por la superficie que tienen que controlar, ¿no? Como bien decís, la superficie es muy grande, hay muy pocos efectivos para tan gran territorio. Sin embargo, así todo, esto lo digo en nombre de mi familia, la familia Martínez, y también en nombre de todos los productores rurales que integran la rural de Puerto Deseado. Estamos sumamente agradecidos del accionar del grupo de operaciones rurales de Puerto Deseado, porque hacen todo lo posible, duermen en el campo, andan, van, vienen, ellos luchan contra viento y marea para que esta gente esté adentro. El problema no se da en la policía. Claro. El problema se da en la justicia. Claro. El problema se da en la justicia. Si nosotros no tenemos reglas claras, si nosotros no tenemos la garantía de que una persona que comete un delito tendrá que pagar los actos que comete, esto es como luchar en la ley, es como regirse por la ley de la selva. Pero en este caso se rigen ellos por la ley de la selva y nosotros no tenemos forma de defendernos.
¿Se entiende? Sí, claro. Es medio injusto, me parece, ¿no? Francisco, y a partir de esta situación que lamentablemente les tocó vivir, que no es la primera, bueno, esperemos que sea la última, aunque nos reservamos esa situación. ¿Ustedes como familia han tomado alguna decisión de si van a seguir esto vía judicial? Nosotros hemos hecho en su momento, en el verano, por ejemplo, ya tuvimos un episodio muy similar que no lo hicimos público porque confiamos en la justicia. Hoy yo estoy hablando con ustedes con una cuestión de que estamos realmente podridos, estamos hartos como familia de que estas cosas nos pasen. ¿Se entiende? Por eso lo estoy visibilizando, porque estamos repodridos. Esa es la palabra, disculpen, quizás no es la más académica, pero es la real. No, sí, es la más ilustrativa. En su momento hicimos las denuncias momentos correspondientes, ya vamos más de 3 o 4 denuncias seguro, porque nos ha faltado muchísima hacienda y sabemos bien quiénes la roban. En este caso, a ver, los agarraron en flagrancia. Yo supongo que actuarán de oficio como corresponde. No es necesario, ni siquiera debería ser necesario. Nosotros en Santa Cruz, Tierra del Fuego y Chubut, cambiamos de sistema el fin de semana pasado, el sistema acusatorio. Sí, eso te iba a preguntar. Bueno, sí, quizás este sistema traiga nuevos resultados, ¿no? Quizás ahora los fiscales trabajen más que los jueces, porque evidentemente los jueces no trabajaban nada. O nos deberemos replantear como sociedad qué calidad de jueces tenemos. Digo yo, ¿a dónde está el error si no? Hay que buscarlo. Y bueno, y si hay juez que no trabaja, se le tiene que hacer un jury, o que trabaja mal, y que se vaya, y que metan a una persona idónea para el cargo. Es simple, pero es un país. Yo estoy hablando razonamientos lógicos, no estoy diciendo cosas imposibles de crear. Estoy nada más diciendo cosas que son lógicas, que es como que te diga que 2 más 2 es 4, nada más. Tal cual. Tal cual. Mientras escuchamos tu relato, le agradecemos mucho a Juli, nuestro compañero, que a través del streaming iba compartiendo con la gente que nos sigue a través de internet una filmación de qué fue lo que encontró la policía, ¿no? Se ven a los animales maniatados ahí en el medio del campo. Francisco, nosotros te agradecemos mucho que hayas accedido. Anoche te contactamos muy tarde y fuiste muy amable, al igual que en esta mañana, de brindarnos estos minutos de tu tiempo. Al contrario, amables fueron ustedes por darme el lugar también para expresar toda esta impotencia que hoy sentimos todos los productores de la zona de Deseado. Gracias por visibilizar la problemática y bueno, siempre a disposición para lo que necesiten de la zona. Igualmente, muchísimas gracias, que tengas buen día. Buen día. Bien, y ahora seguramente vamos a empezar a recibir mensajes de productores ganaderos de distintas regiones de la provincia de Santa Cruz diciéndonos eso que contó Francisco de Puerto Deseado, eso también pasa acá. Y lamentablemente yo creo que tiene que ir por ahí, en tanto y cuando no sean más duras las penas y un grupo de gente no termine este raíz delictivo únicamente fijando domicilio y esa noche duerme en su casa, no va a cambiar absolutamente nada de este tipo de conductas. Tal cual. Y en este caso también visible porque uno de los delincuentes, de los ladrones, de los chorros, para decir las cosas por su nombre, en este caso ocurrido en Puerto Deseado, fue un ministro del gobierno de Daniel. ¿Recuerdan ustedes? Daniel Sloper fue ministro de gobierno de Daniel Peralta. Sí, y después fue funcionario también de la Municipalidad de Puerto Deseado, de la gestión de Kaki González, y ahora se me fue, de la intendenta que sucedió a Kaki González y que antecedió al actual intendente Juan Raúl Martínez. Claro, y además esto que decía, este dato no lo tenía, ¿no? Lo que decía Francisco, que cuando lo encontraron infraganti, los quiso retar, quiso chapear a los policías. Chapear, déjate de hinchar, no tenés vergüenza. Por Dios. Qué increíble. Y vos fíjate, para que actúen con este nivel de impunidad, lo que habrán robado ya hasta hoy, ¿no? Y bueno, hasta hoy. Imposible no pensar eso. Vamos a agradecer a nuestros auspiciantes. Sí, y a nuestros compañeros que no tenemos pase y además nos pasamos 4 minutos. Sandín Hermanos, SRL, Obras Civiles, Servicios
y Logística, una empresa comprometida con el desarrollo de la producción regional. Con recursos calificados desafía todas las exigencias con base en Perito Moreno, Sandín Hermanos SRL, soluciones confiables para el desarrollo de los grandes proyectos. Cabañas del Titán nos acompaña desde Calafate, tienen acceso por Avenida Libertador, tienen salida peatonal por el Paseo Costero, tiene la mejor vista del lago, están equipadas para 5 personas, tiene patio con asadores, parrillas, juegos infantiles, parque y estacionamiento, tranquilidad absoluta en Cabañas del Titán. Para comunicarte, para reservar, llama al 2966-530706. Y también nos acompaña Lotería para Horas de Acción Social, para sus productos Telebingo, Mini Bingo, Rebingo y la Quiniela Santacruceña. Arranca el mes de diciembre con toda la fuerza. Arranca con el Mini Bingo el próximo 5 de diciembre y los 5.450.000 pesos de Superpozo al Casillero 40. Además, no te olvides, el pozo extra de 10 millones de pesos ahora a la 43. Cartoncito de 2.000 pesos para el Mini Bingo. Lo jugamos en vivo y en directo el próximo jueves 5 de diciembre, 21:40. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. 9 de la mañana, 36 minutos, nos estamos despidiendo, pero un saludito cortito ahí con los chicos, nos podemos permitir, ¿no? Sí, no se le niega a nadie. Por supuesto, entre otras cosas, no se le niega a nadie. Bienvenido, Héctor Mancilla, bienvenido. ¿Cómo estás, Rodri? Buen día, ¿cómo andamos? Muy bien. Buen día. Lo estábamos escuchando. Espera que no se escucha. Sí. Ahí. ¿Estamos? Ahí ahora sí. Lo estábamos escuchando con Rodrigo atentamente. Qué chorro sinvergüenza. La verdad hay que decirlo lo que es. Un chorro sinvergüenza. Y encima se da el tupé porque esta yo me la imaginé. No sabés que esa típica, no sabés quién soy yo. Claro. Yo fui funcionario. Fui ministro de gobierno. Encima decirlo. Sea un poquito de vergüenza, callate la boca. Tenía bajo mi órbita a la policía de Santa Cruz. Claro, y ahora sí. vos... Encima. Sí. Chorro. Pibe Pero chorro, esto que decía yo, a ver, lo cebado que tenés, lo que habrás robado para llegar a este nivel, ¿no es cierto? Para llevar de 8, no sé cuántos animales tenía la caja de una camioneta, así. Lo maniatan a los corderos. Sí, estaban maniatados, no los alcanzaron a matar, ¿no? Claro, porque eso ya... Claro. Directamente. Y se ve que en el pueblo o en alguna chacra por ahí de la zona deben tener un aguantadero especial. Claro, sí, y lo carnean y... Exactamente, y clandestino. Claro. Ese es igual otro tema también, porque... se llevaban todo el combo, porque en la camioneta, en la caja de la camioneta sí había un guanaco. O sea, se llevaban hasta para los perros. Hasta para los perros. Claro. Es increíble la actitud del muchacho. Lo que más me sorprendió, el robo de la vigilatura uno está acostumbrado a escuchar, pero lo que no está acostumbrado es saber a un ministro, un ex ministro de gobierno, de un gobierno tan reciente, haciendo este tipo de cosas. Y en estos procederes, ¿no? A veces, no sé, no es por meterse por cuestiones así, pero me parece que no ha aprendido nada de algunos golpes de la vida de este hombre de Loper, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Sí. Tremendo. Sí, la vida lo golpeó duro. Sí. Muy duro, sí. Los privilegios, digo, tiene un ministro, además, y eso habla a las claras revela, digamos, el sentir y el pensar de mucha gente que asume un puesto y se cree que es dueño de la camioneta, dueño de la oficina, dueño de hacer lo que quiera, de decir lo que quiera, porque tiene 4 años de poder y se sienten impunes. Eso es lo que pone sobre relieve. No digo que todos sean así, pero todos sabemos que es bastante común eso. Sí, coincido totalmente. Yo enseguida cuando escuché dije, Brian, ¿qué hiciste? Claro, escuché el Oper y dije, listo, anda robando cordero después del horario de trabajo, el Oper. No, él es el comandante. Ahí va. Hablamos de Sloper. Daniel Sloper, es ministro de gobierno de Santa Cruz, que ahora se dedica a robar hacienda en la zona de Puerto de Sal. Y lo agarraron infragante. Sátrapa. Hay que decir que iba con otros también. No se le puede decir ganado a eso, ¿no? Porque era robado. No fue ganado, mal habido, fue robado, claro. ¿Cómo está Juli? Cuatrerismo se llama eso. Sí, abigeato para las palabras técnicas de la justicia, ¿no? Pero chorro de cordero o cuatrero, ¿no?
El caso de acá de cuando hablamos con el dueño de Estancia Goraique, en ese caso se enteró Jerónimo porque los habían carneado ahí en el campo y encontró los cueros tirados. Claro. En este caso, bueno, los llevaban en la caja de la camioneta, vieron un retén de la policía, intentaron esquivarlo y ahí descartaron a los animales que, bueno, los tenían mañados y los dejaron en el campo. Sí, las imágenes son por demás elocuentes, ¿no? La policía lo hizo público a través de unas fotos que, bueno, ahí se ven los pobres, había corderos, o había 2 corderitos, unas ovejas y unos capones, de todos se llevaron, de todo un poco. Para todos los precios. Pero después nosotros tuvimos acceso a un video que es el que compartió Juli mientras hacíamos la entrevista, donde, bueno, en el video lo ves y nada. Pero bueno, como síntesis, para evitar estas conductas, en principio tienen que cambiar las leyes, empezando por ahí. Y para mí, no entiendo mucho de leyes, pero esto es asociación ilícita. Un grupo de gente que se reúne para ir a cometer un delito. ¿Cómo se llama? Creo que se llama asociación ilícita. Y en otro aspecto, bueno, para prevenirlo y tenés que invertir. Y el GOR se llama, ¿verdad? La fuerza... Sí, antes era el GOE. Claro, el GOR. El GEOR, perdón, el GEOR. De la policía, es el grupo especializado en tareas rurales. Hay que invertir ahí y proveerlos de vehículos adecuados, y más personal. Y demás, si no se puede controlar, es imposible. Claro, el problema es que son llanuras muy, extensiones muy grandes de campo, ¿no? Claro, y en muchos casos nos consta que en algunas localidades con presencia del GOR son los propios ganaderos los que les dan suministros para que... La nafta para las motos, gasoil. Por ejemplo, porque bueno, faltan insumos y hay que, eso se llama invertir. Ahora, esta gente igual, los ganaderos, no la siguen peleando porque si no es una nevada que te mata la mitad de las ovejas que tenés preñadas, son estos sinvergüenzas que te roban lo poco que te queda. Es una constante lucha porque es como ellos mismos dicen, es una industria de cielo abierto. Lo que zafó del invierno, lo que zafó del zorro, del puma, también. La tucura sapo. La tucura, bueno, te lo lleva el vecino del en el caso de Jerónimo, del propietario de Estancia Goraique, acá cerquita, 30 kilómetros, frente a la Virgen está la estancia, le contamos a la gente que no es de Gallegos. Está atravesado por el río. No, y por varias rutas también. Además, exactamente. En el caso de Jerónimo, le robaron hacienda cuyos animales no eran para para la faena, digamos. Era para carne. No era para eso. Son reproductores. Animales, en los cuales ellos habían invertido mucho dinero en la cuestión genética de esos animales. Y lo usaban para reproducción. Aparte, en algunos casos salen mucho dinero, millones estamos hablando. Son animales para reproducción, exactamente. Y aparte, los mataron así, como sirve. Es una locura. Esa carne, los que hicieron eso, no conocen, no saben por robar, por matar a un animal, porque es mucha la diferencia y esa carne es incomible. Claro, me refiero a lo que significa una pérdida así para un productor, ¿no? No es lo mismo que te maten cualquier otro animal. Claro. Lo mismo le ha pasado hace muchos años al empresario acá de Río Gallegos, el dueño el distribuidor de acá de Otila, a García. Él tiene el flagelo de los perros cimarrones, los perros silvestrados, que le han matado carneros de plantel, muchas veces también ovejas, corderos. Ese es otro flagelo de los ganaderos que lindan a la ciudad con los pueblos, Che, pero ¿tan mal le ganan los ministros? ¿Que tienen que salir a robar? No, me parece que, ¿sabes qué? Era para hacer una manta, algo, ¿viste? Para el invierno. Las patitas. Pasadito, corderito. Los corderos son ajenos, dijo. Sí. ¿Nos vamos? Gracias, comandante. Brian Álvarez en los controles. Chicos, que tengan buen programa. Sigue Arriba el Día con Juli, con Nica y con Rodrigo. Cari, te sigo en las redes, en el País del Diario Nuevo Día. Cómo no, muchas gracias. Nosotros volvemos mañana a las 8 con otra gestión. Abrazo grande a todos. Chau. Chau.